Hola, sean todos bienvenidos a este espacio nuevamente. Hoy vamos a tratar un tema que la última semana fue de mucha relevancia en nuestro país y en el cono sur y a nivel mundial, que tiene que ver con la inmigración ilegal. El tema lo he denominado el tapón del Darién, inmigración ilegal, sueño roto. Y la vamos a hacer obviamente la perspectiva forense que se requiere. Más allá del tema politiquero, nos vamos a centrar en una posición técnica, con datos, con información y darle el análisis obviamente que se requiere, porque es un tema que impacta y que obviamente afecta a una parte de la población. Vamos a mirar obviamente cómo se presenta este tipo de situaciones y cuáles pueden ser las posibles soluciones, no solamente desde la parte política, sino desde la parte individual y grupal. Es importante tener en cuenta información para obviamente pues tomar decisiones que sean efectivas y que no impacten negativamente el comportamiento. Es la invitación de hoy. Empecemos, entremos en contexto. El tapón del Darién es una región que se encuentra al occidente de mi país, específicamente entre los municipios de Antioquia y Chocó. Yo vivo en Antioquia, hago una parte, estoy en una parte del tapón del Darién, que es la región de Urabá. Es específicamente al occidente, al norte del país, no muy al norte, es específicamente en el Golfo de Urabá, que linda con el Mar Caribe, con el Océano Atlántico, en la parte más baja hacia el suroccidente, ya linda con Chocó. Chocó está en la parte del Pacífico, pero ambos se encuentran con Panamá. El tapón del Darién es una región selvática, está conformada por una serie de grupos indígenas que viven en esa región, que siempre han habitado en este sitio. En Panamá termina la carretera panamericana, ya no hay cruce hacia Colombia. Y en Colombia basta un municipio que se llama Chigorodó, que hace parte de la región de Urabá. Si de Chigorodó a Panamá se cruzara la carretera, son varios cientos de kilómetros, se podría comunicar directamente todas las Américas. Pero es una situación que no se ha podido realizar o que no se pudo realizar porque varias de las comunidades indígenas, tanto del lado de Panamá como del lado de Colombia, desde los años 80 que se empezó a proyectar, que esa vía está proyectada y pactada por ambos gobiernos, pues dieron una negativa. ¿Por qué? Porque obviamente ellos dicen que hay que respetar su territorio. Varios ingenieros dieron pues soluciones para que no se tocara el terreno. En los años 80 se presentaban varios especiales en Colombia en la televisión donde se mostraba que el terreno donde supuestamente iba a pasar la vía era un terreno que no era el mejor por el material y por la cantidad eh, de hojas que se agrupaban en la tierra. Esto hacía que el terreno fuese totalmente inespecífico para poder proyectar una vía. Entonces algunas personas hablaban de viaductos pasando por encima de la selva sin tener un impacto directo sobre la vegetación y la fauna, porque es una fauna espectacular. Hay animales, especies, el bosque es un bosque húmedo tropical. Yo tuve la oportunidad de ir hasta cierta zona en Urabá, hasta antes de la desembocadura del río Atrato, pero no directamente entrar a la selva. Pero en esa zona, el calor que se siente, y todavía uno está cerca de la brisa del mar, es un calor, por favor, complejo, muy difícil. Es una humedad que te impacta inmediatamente y te aumenta la respiración. Entonces es una zona altamente compleja, con una vegetación frondosa, y cuando ya las personas, los que empiezan a emigrar, empiezan a hacer el recorrido, pues básicamente nunca les dicen a lo que se van a enfrentar. Y es una selva que no perdona. No voy a decir que sea una selva negativa, pero para ese tipo de trayectos se deben de tener una preparación. Y muchas de estas personas van a este trayecto a veces engañadas,
no se les habla con claridad. Es una selva en la cual aproximadamente del año 2018 al año 2023 pueden haber muerto unas 250 personas haciendo ese trayecto. Estamos hablando que en los últimos años se puede hablar de una cifra entre los 250 a 500 mil personas que pasan por esa selva. Infortunadamente todos lo hacen buscando unas expectativas, un cambio. No solamente son personas de estos continentes, de toda esta franja. Viene gente de la China, viene gente de Asia, gente de Cuba, gente de Haití, y todos pasan por esa franja extremadamente peligrosa, no solamente por las condiciones ambientales, sino por lo que puede pasar con animales ponzoñosos. En el caso de las serpientes, la serpiente más conocida en esa zona es la tallaeque, la mapaná. Es venenosísima. ¿Cómo empieza esa ruta? Esa ruta empieza, para las personas que no son de mi país, por Ecuador. Suben por Ecuador, entran por la frontera por Rumichaca, suben hasta el valle, hasta Pasto, hacen la ruta hasta el valle, pasan por la región cafetera. Cuando llegan a Antioquia, inmediatamente en la terminal, esa es la terminal del norte, porque la del sur sirve la parte sur del país, en la terminal del norte, y se embarcan hasta Urabá. En Urabá llegan a Turbo, y de Turbo a veces salen en lanchas directamente hacia una parte conocida en Capurganá, o se van hasta Necoclí, que es una ruta, pues según dicen las personas que pasan en esas lanchas, más directa, evitando un poco las marejadas, porque también se han presentado problemas en los cuales hay hundimiento de estas lanchas que llevan bastantes personas para que hagan ese cruce. Cuando llegan a ese sector pasan a Panamá, y ahí empieza la complicación. Es una selva compleja, húmeda, demasiado calor, y las personas que mueren en este sitio, pues básicamente no hay quien las recupere. Su nacionalidad, su estatus no se conoce. Hay que ser muy claros en esto, y es una posición que para muchas personas genera pues animadversión, porque no es una posición política, es una posición, como lo dije anteriormente, basada en datos. ¿Para qué se hace toda esta travesía? ¿Por qué hacen obviamente este viaje tan largo? Antes del gobierno Trump, antes del año 2024, se había creado una aplicación dentro del USA Citizen, el CBP One, para que las personas que llegaran hasta México, hasta la frontera con México, entraban a esta aplicación, pero tenían que demostrar que habían pasado por el tapón y que habían mínimamente pasado por otros 3 países: Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Salvador, y subsecuentemente hasta llegar a México y llegar a ese puerto fronterizo. Hacían esa aplicación y podían entrar y esperar posteriormente a una audiencia con el juez de migración. Eso se hacía hasta antes de llegar Donald Trump. Después de llegar Donald Trump, esa aplicación no volvió a funcionar. La frontera obviamente ya tiene más control. Pero ¿cuál es la posición con relación a este punto? El tema de los inmigrantes es un tema que genera mucha condescendencia, y es normal, porque pues es gente que quiere un futuro mejor, y obviamente pues se desarraiga de su sitio natural por muchas razones. En ocasiones es por razones de tipo económico, por querer mejorar, por querer obviamente tener una condición mejor en ese sentido, tanto para él como para su familia. En otras ocasiones es porque son amenazados y obviamente son desarraigados por situaciones de violencia de su contexto natural, y ante la falta de desprotección pues no tienen otro mecanismo diferente que el de la inmigración. Pero el tema, ¿cuál es? En este caso, todas las personas que pasan por el tapón del Darién, infortunadamente, son personas que tienen que pagar. Tienen que pagar dinero, y es un dinero que no se le paga al Estado. Es un dinero que es cobrado obviamente por organizaciones criminales, tanto en el tapón del Darién
como cuando se llega obviamente a la frontera mexicana, por Reynoso, por Ciudad Juárez o inclusive por el mismo Tijuana. Se paga. Y son costos pues que se escuchan nuevamente de las personas que dan muchos inmigrantes. Hay casos de personas que han pagado entre 10 12 mil dólares. En plata colombiana es aproximadamente más de 40 millones de pesos. Cuando uno dice pagan 40 millones de pesos para correr riesgos más del riesgo que tiene, siguen corriendo riesgos porque si sortean el tapón del Darién, que es una prueba física extenuante, es una prueba física dura. Hay programas en los cuales algunos periodistas han hecho esa ruta, obviamente cuidándose porque esas rutas son vigiladas por, obviamente, delincuentes en ese sentido, revisando que la gente cumpla con la ruta específica y no se desvíen a ese nivel. Es inhumano lo que le toca pasar a las personas, y por esa ruta van mujeres, niños, todos tienen que pasar por esa prueba física extenuante. Llegan ahí, pasan a Panamá, y es muy particular porque cuando empiezan a subir hacia esta parte de Centroamérica, uno pensaría, no, pues van a ir por rutas principales. No, todo lo contrario. Las recomendaciones que les dan es irse obviamente abriéndose por toda la circunferencia del país y buscar todas las rutas alternas cercanas al mar. Así se van yendo hasta que ya llegan a Ciudad de México o pasan por un costo de Ciudad de México y se van unos hacia la parte de Tamaulipas y Reynoso, a Ciudad Juárez, que pasan directamente por el desierto, y otros se van hasta Tijuana. ¿Qué cuenta la gente con esto? Pues que tienen que andar de huida de los policiales de diferentes países porque pues ya van en una condición compleja, difícil. Cuando llegan a frontera norteamericana, los reciben, obviamente los famosos coyoteros, los cuales también reciben dinero. Entonces es una situación difícil. Con los coyoteros es mucho más complicado porque hay informaciones en las cuales se dice que algunos migrantes son cargados con drogas para que la pasen. O sea, van como ilegales y llevan droga en algunas ocasiones, no en todos los casos. Y aquí es donde se ve una situación complicada. La migración se habla de que es un derecho humano y es un derecho humano universal y todos los seres humanos hemos migrado. Eso es una cuestión que desde la adaptación biológica y todo lo que tiene que ver con la evolución, obviamente como especie está establecido que se han dado migraciones y que las migraciones se dan a nivel transversal o a nivel longitudinal. Eso es muy claro, eso no se puede alegar, eso no se puede obviamente coartar. Pero todos los países tienen la libre y soberana decisión si deciden o no aceptar a las personas. No simplemente por el hecho de emigrar te van a aceptar. Y aquí es donde ven el punto complicado. Muchas personas pueden decir, pero entonces usted está criminalizando a los inmigrantes. No, hay situaciones en las cuales se puede migrar legalmente. ¿Cómo es la situación legal? Pues obviamente hay diferentes tipos de visados en los países que lo requieren. Obviamente hay que tener un pasaporte diligenciado en su país de origen y donde se requiera visa, pues hacer el trámite de la visa. ¿Cómo se entra legalmente a un país? Por las fronteras, sellando el pasaporte, que el oficial de inmigración, no solamente en Norteamérica, sino en cualquier país, si es por un aeropuerto, si es obviamente por una marina, o si es por una frontera, obviamente en automóvil, te revisan, miran tus datos y que no tengas ninguna cuenta pendiente con ese país. Esa es la forma normal y legal de entrar. Hay diferentes tipos de visas, hay diferentes tipos de condiciones, pero por ejemplo los visados se tienen que pedir antes y hacer un trámite ante las embajadas y el país respectivo. Hay otras formas que es con su pasaporte, usted entra al país y hace un cambio de estatus legal, pero siempre en todas estas ocasiones con visados, obviamente en algunos casos para inversión o para interés nacional,
siempre tiene que tener la asesoría de un abogado que obviamente sea experto en inmigración. Y el dinero que se paga como ilegal es preferible pagárselo a un abogado legalmente. O sea, tiene usted la opción, te das una opción, pero lo haces en una forma legal. Mientras que la otra es una opción ilegal, compleja, costosa, que te puede costar la vida o te puede costar la libertad. ¿Qué es preferible? La legal, como tal. Si usted hace el cambio de estatus, obviamente con la asesoría de un abogado, es un proceso que se puede dar como no se puede dar, pero es obviamente la libre decisión que tiene un Estado. Ese es un punto que para muchas personas pues genera eh, opiniones encontradas, pero es mi posición. Yo me baso en los datos. Hay formas de entrar a un país a nivel legal, todas, absolutamente todas. Bien entrado. La forma compleja es obviamente la ilegal. Si por ejemplo a mí me autorizan a entrar a una casa, y vamos a poner el ejemplo, ¿por dónde se entra? Por la puerta, previa autorización del dueño de la casa. Y el dueño de la casa me da unas normas. Eh, no se puede entrar a ciertas horas, hay que entrar a estas horas, no se pueden tomar utensilios, cosas fáciles y sencillas que se tienen que cumplir. No se entra por una ventana, no se entra por el techo, es lo mismo, es el mismo tema con la inmigración. Si usted entra por un puerto con sus documentos, no va a tener problema. Si tiene una visa de turista, pues utilícela en los tiempos que es. Obviamente los marcos que se dan, días, meses, y se va a quedar obviamente en ese sentido. No sobrepasar obviamente la utilidad de esa visa. Si tiene una residencia, utilizarla bien. Si tiene una ciudadanía, pues magnífico, utilizarla bien. Pero es una situación que se ha complejizado y que en ocasiones genera un debate, pues en mi concepto, estéril. Si la inmigración no fuese un delito, no te deportaban y no te prohibían entrar por 10 años, en el caso de Estados Unidos, que es lo que se ha venido presentando. En mi país, infortunadamente, algunos ciudadanos pues han hecho este trayecto, han entrado ilegalmente a Estados Unidos. No todos los inmigrantes son delincuentes, pero entrar en esa forma obviamente sí te va a generar un problema. En Estados Unidos pueden existir aproximadamente 45 millones de inmigrantes, de los cuales 11 millones se calcula que no tienen documentos al día. Regularizar la condición es lo mejor, pero regularizarla ¿con quién? Con un abogado. Ir con un abogado, presentarse ante un juez de inmigración para que estudie el caso y que se tome una decisión, pero asesorado por un abogado, porque es un caso que se tiene que llevar a corte y que se tiene que justificar. La otra opción, desde mi punto de vista, no solamente como profesional del campo de la psicología, dentro de esta perspectiva a nivel pericial y forense, es la peor que se puede hacer, en todo sentido, porque ese es el punto complejo de la inmigración. Vas con una expectativa, pero con un riesgo. Entre expectativa y riesgo, el riesgo mientras va pasando por todas estas zonas, el tapón del Darién y por cada país, el riesgo va aumentando. Y finalmente, el riesgo aumenta cuando vas por la frontera y cuando vas pasando en forma ilegal. La frontera norteamericana es una de las fronteras más custodiadas a todo nivel, por tierra, por aire, helicópteros, drones, sensores. Y es complejo, porque también te tienes que enfrentar a los elementos. Por cualquiera de las zonas donde entre en el día, calor impresionante, más de 35, 40, 45 grados. Y en la noche, así como sube la temperatura, baja. Entonces es una situación compleja. Si va solo o va con sus hijos, es un riesgo. Y ni qué decir a veces de las situaciones tan infortunadas que tienen los inmigrantes cuando son robados, ultrajados, golpeados por las personas que supuestamente
los deben de llevar hacia el sitio, entre comillas, seguro, porque eso no es seguro. Más seguro es que lo vayan nuevamente a detener. ¿Qué sucede con este tema? Tanto la APA, la Asociación de Psicología Norteamericana, como la Organización Internacional para las Migraciones y el Departamento de Estado, pues han generado diferentes alertas. Han desplegado programas para desincentivar y no reforzar la migración ilegal. El gobierno de Colombia en su página de inmigración tiene una información sobre esto en el año, fue el año pasado, el mes, no recuerdo si fue octubre o noviembre, donde se habla obviamente de estos mismos riesgos que estoy mencionando a nivel de la inmigración ilegal, para que obviamente esa tendencia baje. Ahora lo más seguro es que vaya a bajar, porque ya todos saben que ese trayecto es totalmente fútil, no tiene ninguna utilidad. Pero el tema complejo es, ya obviamente dentro de la perspectiva forense, desde el modelo de sucesos forenses, aquí hay que hablar en una línea directa de aspectos psicopatológicos. No podemos hablar de ciertas características o caracterizaciones de personalidad de los migrantes, porque es obviamente una mixtura de comportamientos que habría que hacer un análisis extenso. Pero lo que podemos hablar es que lo primero es gente que asume un riesgo. Y el primer riesgo es obviamente el tapón del Darién. Entonces, cuando usted asume un riesgo, sus expectativas, su nivel de afrontamiento va a estar obviamente en función de qué puede pasar, y con esa expectativa de que algo negativo puede suceder, entonces obviamente esto va a generar mayor aprensión. ¿Qué pasa durante toda esa travesía? Muy seguramente lo que va a suceder, que haya gente que se va a deprimir, que haya gente que vaya a desarrollar no solamente un trastorno del estado anímico, sino obviamente estrés postraumático. Es lo más seguro. ¿Qué más se puede esperar en una selva como estas? Una reexperimentación de situaciones negativas, una activación arousal constantemente, porque tiene que estar en movimiento, a veces escondiéndose de los organismos legales, porque en esa frontera obviamente pasa ejército, pasa policía, haciendo patrullajes, entonces se tienen que esconder, correr. Las condiciones de alimentación son malas. No, comida no van a tener las 3 veces al día. Lo que hayan comprado, lo que hayan comido y lo que obviamente vayan haciendo uso en ese trayecto. Básicamente el estilo de afrontamiento va a estar en alerta permanente. El gasto físico va a ser tremendo, y esto puede generar muchas descompensaciones a nivel de su interacción. Aquí no estamos hablando de las personas que ya lograrían pasar, como lo he venido diciendo, en forma ilegal, pero empiezan toda una serie de factores, de desajustes en su comportamiento. Esto puede hacer que en un momento determinado otras condiciones que están ahí esperando a desencadenarse lo puedan hacer, porque esto es un factor de estrés gigante. Aquí no hay que poner una proporción, es un factor que puede detonar muchas complicaciones a lo largo de esa travesía. Si el inmigrante logra llegar, y en este caso yo voy a partir de la línea que llega en forma legal por alguno de los puertos, la Organización Internacional de las Migraciones habla de unas características de comportamiento que se pueden presentar, porque dependiendo del contexto del país donde llegue, pues todo va a ser posiblemente un impacto. El primero, por ejemplo, puede ser con el lenguaje. Si llega a una región donde por obligación tiene que hablar el lenguaje de las personas de ese sitio, en el caso por ejemplo de que sea el idioma inglés, pues mientras busca un factor de ajuste, mientras obviamente mira cómo se establece, cómo ubica un punto dentro de esa condición social, esto lo puede afectar, lo puede impactar. La misma condición cultural de ciertos espacios, no porque lo vayan a discriminar, no porque exista xenofobia, sino obviamente el llegar y darse obviamente una posición, no estamos hablando de estatus socioeconómico, sino la posición laboral que logre satisfacer lo que él venía buscando. A veces puede tardar y a veces no se da.
Y todo eso parte de un principio. La inmigración tiene que ser un proceso objetivo, consciente, pros y contra, asesorado, saber a dónde va a llegar, cómo va a llegar. No es llegar desde cero. Yo siempre he tenido esa posición. Usted llega desde 000.1. Usted llega con unas habilidades, usted llega con unas capacidades, pero usted antes de llegar tiene que haber hecho una proyección. Y no es seguro. O sea, eso no es una fórmula mágica para decir esta es la fórmula para poder tener una inmigración exitosa. No, ninguna fórmula mágica. Lo que debe existir es un proceso de disciplina, de constancia y de abrirse oportunidades y de capacitarse al sitio donde llegue. No quedarse estancado si es lo que quiere obviamente progresar. Porque esto es de moverse, de evolucionar y de saber obviamente asimilar las adversidades porque eso siempre se va a presentar. Entonces, dependiendo del estilo de comportamiento que tengan algunas personas, las adversidades no se asimilan bien como fracasos. Fracasar es una oportunidad de seguir evolucionando. La idea es no volver a repetir ese fracaso, volver a repetir esa situación. Lo principal cuando se llega a un sitio nuevo es tener alguien que lo pueda orientar y que lo oriente de una forma efectiva y empezar a crear una red no de apoyo, sino una red de socialización con la cual usted se puede empezar a mover paso a paso, lograr, buscar oportunidades, mirar dónde usted puede integrar un grupo de trabajo y también hacerlo por su cuenta. No es solamente depender de una institución. ¿Usted qué puede hacer por su cuenta? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo puede iniciar? Eso desde el punto de vista psicológico es complejo y eso puede costar durante todo ese proceso porque usted debe llegar pues básicamente a trabajar. Pero a veces, dependiendo de ciertas condiciones del visado que se solicite, hay unos tiempos de espera. Y en esos tiempos de espera no se puede elaborar en el país que le está otorgando esa condición. Hay que esperar un tiempo porque obviamente son las condiciones que se dan en esos visados. Por eso les digo que todo se tiene que preguntar en forma clara para no llegar y decir, ¿cómo así que me tengo que esperar 3 meses y no puedo trabajar inmediatamente? No, tiene que esperar a que le llegue el seguro social y le den el permiso y obviamente le llegue la autorización. Ese es un estado específico en la visa EB2 por interés nacional, en el caso norteamericano. Pero ahí hay que esperar a que te llegue para que obviamente puedas empezar a proyectar tus capacidades y tus habilidades. En ese punto, la inmigración puede cambiar, pero no está de más que se puedan presentar algunas dificultades que, como lo digo, hay que saberlas sortear. Tener esa condición de inmigrar hace que tus características de personalidad se puedan modular, porque a veces hay que tener resistencia, bastante resistencia. A veces la vida de los países, en este caso en el contexto norteamericano, es una vida muy rápida, muy ajetreada. Y obviamente la gente tiene que entrar en esa condición. Si no entra en esa condición, pues obviamente los objetivos no se van a lograr y lo que usted pensaba que iba a ser algo positivo se le convierte en una situación totalmente negativa. Entonces, la condición dentro de ese modelo de sucesos forenses es obviamente pues compleja si se hace en una forma ilegal. Si se hace en una forma legal, obviamente no está exento en lo absoluto de generar algunas condiciones psicopatológicas, obviamente por un proceso de ajuste. Y a veces los ajustes se pueden dar inmediatamente o a los 6 meses, al año, o inclusive ajustes permanentes. Todo depende de la condición en la que usted esté y lo que usted esté proyectando y lo que esté obviamente teniendo como expectativas.
Es una posición particular, pero obviamente yo lo hago basado en datos. Para mí es muy importante, inclusive no sé si ahí se ve en el tablero, siempre hablo de utilizar datos a la hora de poder hacer un buen sustento con la información, es lo que ustedes han podido ver dentro de esa proyección que he hecho acá. Para mí el dato mata el relato, eso es puntual. Entonces la inmigración debe ser un proceso consciente, debe ser un proceso proyectado, debe ser un proceso objetivo y organizado para no tener dificultades imprevistos. La inmigración ilegal no es la solución. Acá en la última semana hemos conocido datos, porque el tema se puso obviamente en el contexto público. Nos decía que en el último año, deportados desde Estados Unidos a Colombia han sido 14.286 compatriotas deportados. Dentro de toda la cronología del gobierno Biden fueron 475 vuelos, aproximadamente 2 a 3 vuelos semanales. Los connacionales venían esposados de pies y manos, porque obviamente es el protocolo que aplica el ICE, no es hielo, es Immigration Custom Enforcement. Es el departamento obviamente y el grupo que se encarga de este trabajo. Lo hacen porque en algunas ocasiones se presentan condiciones y situaciones donde las personas pues se exaltan, se molestan, con justa razón, vienen deportados. Y generó obviamente una polémica compleja, que no se recibían, que no querían que le dieran ese trato. Entonces el gobierno colombiano mandó 3 vuelos, 4 vuelos con recursos colombianos, pero obviamente el recurso es complejo. Esos vuelos costaron aproximadamente unos $500.000, 2.000 millones de pesos a plata colombiana, porque la hora en vuelo es costosísima. Y el gobierno norteamericano lo estaba haciendo de forma gratuita. Entonces uno dice, deportado. Y hiciste una inversión, 10, 12 mil dólares. Nadie te la va a devolver. Y a un problema que quería resolver, le metiste más problemas. Porque después de que a usted lo deportan de Estados Unidos, son 10 años sin volver a pisar ese territorio. Y cuando vayas a pedir la visa, lo más seguro es que no te la van a dar. Por eso, mi posición obviamente desde el título, con el tapón del Darién, en ese sentido, inmigración ilegal es un sueño frustrado, es un sueño roto. Y lo mejor es, más que un sueño, hacerlo en forma objetiva, en forma legal, con un buen acompañamiento y evitarse cualquier tipo de problemas, porque son problemas de salud, problemas legales, la vida corre peligro y ante eso lo mejor es dar pasos seguros. Siempre ha sido mi posición con relación a este punto. La OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, tiene un protocolo establecido para la atención a los migrantes, tanto los que logran llegar de forma legal como para los que son deportados. Es un protocolo de aproximadamente 194 páginas, muy expedito en todo lo que tiene que ver con la forma, los análisis, el tipo de tratamiento que se tiene que dar con las personas migrantes, lo que se espera obviamente a nivel de la psicopatología en su comportamiento, como lo dije anteriormente, trastornos de estado anímico, en este caso depresión, trastornos por traumas, estrés postraumático. Esto puede generar obviamente la aparición o la eclosión de otras problemáticas, porque no es fácil desajustarse de una situación en la que usted pues está bien, está tranquilo y de un momento a otro su vida cambia. Y inmigrar es volver a empezar, pero no desde cero.
es empezar con sus habilidades, con sus capacidades, confiar en lo que usted hace. Es duro, es difícil, pero nadie ha dicho que es fácil. Bueno, gente, esta era la invitación hoy con este tema. Espero obviamente sus comentarios, like, al que no le guste también, no tengo ningún problema. Comentarios que obviamente sean respetuosos para darle la entonación de vida. Hasta que llegamos el día de hoy. Vamos bien, vamos con ritmo, vamos subiendo. Vamos a ver si este año logramos llegar a los 1000. Vamos como en 570 y algo. Hemos subido ahí un poquito. Vamos a ver si logramos llegar a los 1000. Voy a ampliar obviamente el espectro. Me ha faltado lo de los libros. Ahí los tengo. Son muchos libros para seguir en ese tema. Publicar obviamente datos como estos que sean de interés y que tengan una perspectiva a nivel psicopatológico forense. Libros y hacer obviamente caracterizaciones de comportamiento. Estoy preparando dos que van a ser muy interesantes porque son temas que han impactado acá en mi país, en mi región, y lo vamos a seguir haciendo, que se tenga un aporte importante para que ustedes obviamente lo puedan disfrutar. No siendo más, los dejo, lean mucho, hagan deporte, coman bien, duerman bien y lo más importante, manéjense bien. Por aquí nos estaremos viendo esta misma semana. Los dejo.